Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo. Los invito para que continuemos reflexionando, meditando, orando y así preparándonos a la consagración total de nuestro ser al Inmaculado Corazón de María. Ayer meditábamos un momento sobre la vida de combate espiritual que debemos asumir, no solo por la consagración, sino porque es propio del cristiano. Vivir en combate espiritual. Tan es propio del cristiano que la Biblia, la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos habla expresamente de ello. Dice capítulo 6, versículo 10 al 20. Por lo demás, buscad vuestras fuerzas en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el ministerio del Evangelio del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se olviden para que lo puedan repasar en sus casas en otro momento. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Somos soldados de Cristo. Y como pide Santa Teresa de Jesús, debemos ser como soldados bien fuertes, amigos de Dios fuertes, dice Santa Teresa. En eso consistirá
el hecho de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Como ya dijimos, no se trata de creernos santicos, no se trata de pensar que yo no puedo consagrarme porque soy muy pecador, soy muy malo. No se trata de nada de eso. Se trata simplemente de reactivar, no me gusta la palabra, pero bueno, de reactivar el Espíritu Santo que hay en nosotros, de animar, de dejar que el Espíritu Santo no esté contristado dentro de nuestro corazón. La misma palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. No hagáis que el Espíritu Santo se entristezca en su alma. Todo lo contrario. Y esta consagración, eso es lo que quiere. Que el Espíritu Santo viva alegre en nuestras almas. Somos sus templos, templos del Espíritu Santo. Y por eso, como soldados de Cristo, armados con las armaduras de Cristo, para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Ese Espíritu que recibimos desde el día de nuestro bautismo. La palabra dice en el versículo 13, por eso toma toda la armadura de Dios, póngase la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes, ser vencedores. Nuestra consagración implica una vida nueva, en cuanto que nosotros, armados con las armaduras de Cristo, emprenderemos esa vida nueva en combate espiritual, perenne combate hasta el último momento de nuestra vida. Porque sabemos, como dice la Escritura, como dice este mismo texto, capítulo 6 de la carta a los Efesios, que nosotros no combatimos contra hombres de carne y hueso, sino contra los espíritus malignos del aire. Nosotros siempre tenemos que tener eso claro. Y dice también la primera carta de San Pedro, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, armados con las armaduras de Cristo, para vencer al demonio, para vencer sus tentaciones y de paso vencer las tentaciones del mundo y de nuestra propia carne. De ahí que este capítulo 6 de Efesios nos dice cuáles son esas armaduras espirituales. La verdad, dice. La verdad como cinturón. Primero pararnos en nuestra verdad. Tener la humildad de reconocernos ante nosotros mismos, ante nuestro propio espejo, lo que somos
quiénes somos, porque a veces somos tan, yo diría, tan tristes que hasta de nosotros mismos nos escondemos y nos mentimos a nosotros mismos, justificándonos a nosotros mismos de nuestros defectos, y no nos creemos tan malos. Pensamos que somos casi que santos, que no somos malos. No nos paramos en la verdad porque nos conmiseramos a nosotros mismos. Sentimos lástima de nosotros mismos. Y por esa lástima que sentimos de nosotros mismos, por las cosas, los sufrimientos del pasado, entonces por lástima nos justificamos y hasta nos permitimos esos defectos pensando que no son tan grandes, porque pobrecito yo, pues también tengo derecho a tener un defecto, porque como yo sufrí tanto en mi pasado, como yo sufrí tanto en mi pasado y tengo tantos traumas, entonces tengo derecho a cometer tales pecados, porque pobrecito yo. Y ustedes pueden agregar en su meditación todo lo que quieran. No, no. La primera armadura de los soldados de Cristo es, dice, ponernos el cinturón de la verdad. La verdad ante nosotros mismos. La verdad ante Dios. Porque hay gente que hasta le miente a Dios, sabiendo que ante Dios somos lo que somos, valemos lo que valemos. Ante cualquiera podríamos esconder lo que fuera, pero ante Dios no podemos esconder nada. Él todo lo conoce y todo lo ve. Y aún así, muchas veces queremos esconderle a Dios, escondernos de Dios como lo hizo un día Adán y Eva, que se escondieron cuando se encontraron desnudos y Dios los llamaba y ellos escondidos entre las ramas del jardín. Así también nos pasa a nosotros. No vivimos en la verdad porque nos escondemos ante los demás. Y ahí sí que nos escondemos. Mire, nos escondemos hasta con el maquillaje. Y digo, más las mujeres, menos los hombres, aunque en estos tiempos hasta los hombres se están maquillando. Bendito Dios, pero bueno. Ustedes dicen, padre, a usted no le gusta que las mujeres se maquillen. No, yo no estoy hablando de eso. Y viera que sí me gusta. Me gusta. Yo tengo una mamá linda, una mamá que toda la vida se dejó ver más linda de lo que es. Siempre cuidándose su carita, siempre viéndose bonita. ¿Eso para qué? Eso es vanidad. Ay, no, qué pereza. No, señor, no, señora. Eso también es necesario si lo hacemos como debe ser. Santa Catalina de Génova era una mujer, imagínese, Santa Catalina de Génova. Y ella decía que le gustaba arreglarse y ponerse muy bonita para Jesucristo, para su Señor, para su divino esposo. Entonces lo malo no es malo, sino depende del sentido que yo le dé. No estoy hablando de esas máscaras
en las que nos escondemos. No estoy hablando, perdón, lo digo al revés, no estoy hablando del maquillaje como algo malo, sino de ese maquillaje, de esa máscara que a veces nos ponemos para que la gente no nos conozca, para que la gente no sepa quiénes somos, pasar solapados ante la gente, escondidos, haciendo que la gente crea otra cosa de lo que no somos. Y aparentamos por el orgullo, la soberbia, lo que no somos. Dice la palabra, lo primero que vamos a hacer para entrar en este combate espiritual es ponernos el cinturón de la verdad. Es ponernos como coraza la justicia, ser hombres justos, hombres honestos, justos, leales. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece. Ser personas íntegras, personas honradas. Eso es lo que significa. 3. La tercera armadura, ponernos el calzado de la evangelización de la paz. Eso es lo que es. El calzado de la evangelización de la paz. Difundir el evangelio. Predicar el evangelio. Vivir el evangelio. Eso es lo que significa. Ponernos el calzado del evangelio. 4. Como escudo llevaremos la fe. Como escudo, la fe, esa fe que acepta lo que no entiende, lo que no comprende, pero lo acepta confiando en Dios, porque viene de Dios, viene de su palabra. Porque hemos optado, hemos elegido creer en un Dios. La fe también es una elección. Yo elijo creer, por lo tanto, confío en mi fe y me abandono totalmente a ella. Esa actitud de fe es para mí o será para mí un escudo que impedirá que los dardos del infierno me peguen, me golpeen. El demonio quedará rendido ante el escudo de la fe. Donde hay fe, hay milagros, porque está Dios. Donde no hay fe, ahí está el demonio haciendo de las suyas. La fe es lo que aparta e imposibilita al demonio para hacernos daño. 5. ¿Qué otra armadura nos dice la palabra que debemos de ponernos? En el versículo 17 dice: poneos el casco de la salvación. La salvación que recibimos de Jesucristo.
aceptar la salvación de Jesucristo. Es cierto que la salvación es gratuita. Eso es lo más hermoso de nuestro Dios. La salvación es gratuita. La recibimos en la gratuidad del amor de Dios. Y yo con mi boca debo profesar mi fe en Jesucristo, aceptarlo en mi corazón, aceptar esa salvación. Pero esa aceptación de la salvación implica vivir unido a Él, como el sarmiento está unido a la vid. Implica vivir sus mandamientos, cumplirlos, llevar una relación íntima, personal, de enamorados con Él. 6. Como espada, porque recuerde que seremos soldados de Cristo. Y una de las armaduras más importantes es la espada, que no es otra más que el Espíritu, que es la palabra de Dios. Así dice Efesios en el versículo 17. Empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De ahora en adelante, quien se consagre al Inmaculado Corazón de María debe convertirse en un asiduo lector de la palabra de Dios, en un asiduo lector de las revelaciones y de todo lo que nos ayude a vivir la palabra de Dios. Yo pienso que esto no es difícil para nadie, ni siquiera para una persona que me diga que no sabe leer, porque puede a un nieto, a una nieta, a un hijo, pedirle que le ponga. Hasta la Biblia está en audios totalmente completa, en videos, de todo. Y nadie está pidiendo que se lea la palabra ni siquiera por media hora, un poquito, un texto pequeño todos los días. Pero debemos convertirnos en asiduos lectores de la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios. Esa es la espada con la que destruiremos el maligno. 7. Siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los demás. Entonces, armadura 7 o séptima armadura, la oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando porque lo entendemos, ¿verdad? Estamos hablando de Santa Misa, porque no hay oración más perfecta que la Santa Misa, instituida por el mismo Señor Jesucristo. No hay oración más perfecta que la que se hace al comulgar el cuerpo sacratísimo
de nuestro Señor Jesucristo. No hay oración más perfecta que la que se hace de rodillas ante el sagrario, adorando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Y oración es sinónimo de ayuno. Oración es sinónimo de mortificación voluntaria. Oración es sinónimo de caridad. La caridad con el prójimo, especialmente con los más pobres, con los enfermos, con los más necesitados. Oración, oración en el nombre de Jesús. Ese nombre que concentra todo el poder y la fuerza para que a través de la oración llegue nuestra súplica, nuestra alabanza a la presencia del Padre Celestial. ¿Ven ustedes? Yo quiero que quede claro, ¿verdad que sí? Entonces vamos ya aterrizando. Hoy nuestra meditación es retomando un poco lo que vimos ayer. Que nadie se desanime para seguir adelante en este camino de consagración. Que nadie le tenga miedo a consagrarse. Que nadie caiga en ningún momento, ni hoy, ni después, en juzgar a otra persona, porque es un consagrado, una consagrada, y vea la vida que lleva o vea lo que hace. Por Dios, no se metan en eso. No se metan en eso nunca. Simplemente somos todos débiles pecadores que, recibiendo el Espíritu Santo, con su gracia, podemos armarnos de las armaduras de Cristo y así continuar nuestra vida ya no indefensos, sino defendidos en combate espiritual. Ya ustedes saben cuáles son las armaduras que debemos tener y ponernos encima para luchar contra esos que no son de carne y hueso, sino que son espíritus infernales, para luchar contra el diablo, para luchar contra el mundo, para luchar contra nuestra propia carne. Las vuelvo a repetir, pero esto también lo tendremos que ver antitos de la consagración. 1. Primera armadura, la verdad. Segunda armadura, la justicia. Tercera, el evangelio, la evangelización. Cuarta, la fe. Quinta, la salvación. Sexta, el espíritu de la palabra de Dios. Y la séptima, la oración. Y cuando decimos oración, vuelvo a decir, estamos hablando de ayuno, de sacrificio voluntario, de reparación, de caridad, etcétera.
Yo dejé la oración para este momento último y así cerremos nuestro encuentro de hoy, pidiendo el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh misericordia infinita que me habéis sufrido hasta ahora, no me condenéis, por mi salud eterna estáis en esa cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis. Divinas manos de quien tengo todo lo que soy, no me dejéis. Permitid, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón de mi adorable Salvador, corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibidme, Señor, y escondedme en el día de vuestra justicia, y haced que vuestra sangre caiga sobre mí y lave todos mis pecados. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado por vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer delante de vuestra soberana presencia. Oh Madre del Verbo Divino, no despreciéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y atendedlas benignamente. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por seguir conmigo en este proceso de consagración. Que el Señor les pague tanta bondad, tanta humildad. Los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.